Buenos amigos, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a tener este encuentro virtual con el ingeniero Guillermo Carán, el gobernador del Banco Central, el secretario técnico de la presidencia y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Ingeniero Carán, muy agradecido de tenerlo aquí ya con las nuevas condiciones que nos impone la realidad sanitaria que vive el país. Así que buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, ingeniero, hay posiciones encontradas respecto a que si ya el gobierno debería ir planificando una reactivación económica gradual, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha estado advirtiendo que el levantamiento de las medidas de restricción que se han impuesto a consecuencia de esta pandemia del coronavirus debería hacerse de forma cuidadosa para no evitar un rebrote que sería incluso peor que las condiciones que registramos al día de hoy. Pero en su opinión, dada la realidad que presenta la República Dominicana en estos momentos, ¿para qué fecha entiende usted que sería apropiado, ya que el gobierno se embarque en una serie de medidas para ir provocando una reactivación gradual de la actividad económica? Bueno, yo creo que en términos de una reactivación gradual y cuidadosa, por supuesto siempre hay que ser, actuar con gradualidad y con cuidado. Yo creo que para eso ya estamos vencidos de tiempo. Para mí, incluso el gobierno no debió ni siquiera prohibir tan categóricamente las operaciones como la prohibió desde el primer decreto. Lo que debió sí dar un plazo a las empresas para que hicieran la reingeniería de sus procesos de producción y de servicios, para que pudieran cumplir tanto sus trabajadores como sus consumidores una serie de previsiones que son indispensables para evitar el contagio de la pandemia. Y son básicamente dos: el mantenimiento de distancia y evitar aglomeraciones, además de algunas particularidades, por ejemplo, que son propias del tipo de empresa, que si gafas, que si mascarilla, bueno, mascarilla universal, que si gafas, que si trajes protectores, etcétera. Yo creo que el gobierno perdió tiempo, ha perdido tiempo, está perdiendo tiempo en por lo menos disponer, manifestar una actitud de que está por reabrir la economía, porque para mí lo peor es que concluyen a un funcionario haciendo uso de la palabra en relación a este tema, lo pone como una situación muy lejana, muy categórica. Y entiendo que incluso la apertura económica, en primer lugar, evita que el problema de la pandemia sea más grave porque el desempleo, la falta de ingresos, la falta de alimentación, a veces puede producir problemas, las defensas disminuyen y incluso la propagación de la pandemia aumenta. Pero además nuestra realidad social es muy particular. Digo, cada país tiene su particularidad. Y yo entiendo que hay países que, por ejemplo, Corea del Sur, Japón y otros, que tuvieron éxito sin necesidad de un confinamiento tan generalizado como se ha aplicado en el país. A mí me parece que descuidarse del problema económico, podemos tener problemas más serios que los propiamente originados por la pandemia. Sí, Guillermo, solamente una observación. Cuando esto arrancó, el procedimiento en todos los países del mundo era el confinamiento. Y al día de hoy, a pesar de las medidas de restricción que se impusieron, tenemos 9.095 casos. ¿Qué hubiese sucedido si esas restricciones al contacto social, a la aglomeración del público, no se hubiesen tomado en el tiempo debido? Yo creo que las consecuencias hubiesen sido peores. Era el caso de España, el caso de Italia, el caso en Estados Unidos.
Bueno, cada realidad es distinta, pero yo no me opongo a las previsiones de aglomeración y de confinamiento y de distanciamiento. Lo que yo creo que esos requisitos de evitar aglomeraciones y evitar y garantizar distanciamiento no necesariamente debieron llevar a la prohibición de operación de los negocios, sino debió inducir, y el gobierno debió inducirlo a las empresas de que hicieran una reingeniería en su proceso productivo. Por ejemplo, el caso de la industria. Cada caso es particular, pero la industria, que es la más aglomerada, la industria pudo establecer 2 turnos, 3 turnos para que evitar aglomeración y poder garantizar el distanciamiento. E incluso hubiera concebido programas diferentes a como el gobierno lo ha planteado. El gobierno concibió un programa de transferencia monetaria a las empresas que suspendieron sus trabajadores porque se lo prohibieron. Yo hubiera ayudado a las empresas a que se mantuvieran abiertas y que los costos adicionales por los requisitos de evitar aglomeración y garantizar distanciamiento, hubiera llegado a un género de asistencia gubernamental que hubiera podido ser las mismas transferencias monetarias o bien créditos fiscales. Lo que yo creo que se ha actuado con mucho simplismo, en el sentido de que, bueno, el contagio se produce por aglomeración y por falta de distanciamiento, cerremos las empresas. No, lo que debimos hacer fue sigan operando, pero hagan la reingeniería. Ahora mismo, por ejemplo, yo conozco por lo menos 2 asociaciones empresariales, la de constructores de vivienda y la de industria, que han diseñado protocolos para sus operaciones. Y yo sé de fábrica. Por ejemplo, la Leche Rica, tengo entendido que sigue operando, produciendo y vendiendo y produciendo mucho. De manera que esa fue la actitud que a mi juicio debió adoptarse. Bueno, está bien que con el impacto, el susto, la impresión, hubo necesidad de una medida drástica en los primeros días, pero ya vamos muy lejos, ya vamos por 6 semanas y sobre todo la actitud del gobierno es que no va a ser el 11 de mayo como el rumor público crece. Todas las asociaciones empresariales, todos los empresarios están con el grito al cielo y también la gente está con el grito al cielo, los que no trabajan, los que no pudieron entrar en las transferencias monetarias. Aquí hay empresas que tienen 2 empleados formales y 10 informales. Entonces, cada situación del esnable de empleo significa precariedad en los ingresos, precariedad en la capacidad de adquirir bienes y servicios, con qué satisfacer necesidades, con qué alimentarse. Y un pueblo mal alimentado es un pueblo indefenso, y un pueblo indefenso es más propenso al virus, por un lado, y por otro, es más propenso a ciertas manifestaciones sociales y políticas que yo creo que debemos evitar. Y esa es la gran preocupación que tengo. Por otro lado, hay realidades que tenemos que confrontar y aceptar. Por ejemplo, se habla mucho de aglomeración, se habla mucho de distanciamiento, que 2 metros, ahora se habla hasta de 4. Pero aquí la mayoría de nuestra población vive aglomerada y vive hacinada en menos de 2 metros y en menos de 4 metros. Entonces ya esa población está expuesta y de alguna manera o ha adquirido mecanismos de defensa o ha llegado a los niveles de inmunidad. Pero todos esos son elementos que debieron, a mi juicio, ponderarse y no aferrarse a ese cierre de establecimiento que, a mi juicio, puede provocar situaciones peores que las que se quieren resolver. Sí. Don Barrioso, a ver si don Guillermo te oye. Sí, ¿me oye, Guillermo? Muy calladito hoy. Sí, me oye bien. Guillermo, le pregunto, ¿cómo afectaría el presupuesto nacional los programas que está desarrollando el gobierno, principalmente con Quédate en tu casa y en esencia con las ayudas económicas para el tema de las suspensiones laborales? Escúchame, Escuchate.
Te puedo repetir, parece que hay un problema. Él está preguntando cómo afectaría el presupuesto nacional las medidas de compensación que ha tomado el gobierno, es decir, el programa FASE de subsidiar a trabajadores suspendidos, el hecho de que se haya liberado a empresas del pago de impuestos, etcétera. Es decir, ¿qué implicaciones tendría esto en el presupuesto nacional? Sí, mucho, mucho, y ese es otro ángulo del problema. Tenemos una situación donde el gobierno tiene que gastar mucho en renglones, por ejemplo, en los renglones sanitarios, en renglones que requieren un periodo de maduración. El ejemplo clásico que pongo es el lavado de manos, que es uno de las recomendaciones tan importantes como evitar aglomeración y garantizar distanciamiento. Y lavarse las manos por 20 segundos con un chorro de agua, pero ¿cuántas familias aquí tenemos el privilegio de tener un chorro de agua? Entonces hay que invertir en agua, hay que invertir en los sistemas de acueducto, hay que invertir en los sistemas de alcantarillado, eliminación de aguas negras, porque el virus también se contagia a través de los servicios sanitarios, de las heces fecales, y aquí hay muchos barrios donde se comparte los servicios sanitarios, los sanitarios y hasta las letrinas. Entonces, el gobierno va a tener muchos gastos. Por otro lado, va a tener muy pocos ingresos, menos ingresos. Primero, por sus propias disposiciones, porque, bueno, hay muchas disposiciones que no dependen de nosotros, que pagan muchos impuestos. Por ejemplo, los vuelos aéreos, el impuesto a los combustibles con un petróleo desplomado. Tú sabes más que nadie que hay una proporción de los ingresos que depende del precio de los combustibles. No es lo mismo que esté a 100 que esté a 20. Es la quinta parte prácticamente, o si es 60 o 20 es la tercera parte. Y por otro lado, el gobierno, al prohibir actividades, en cierta forma deja de percibir los impuestos a la producción, y al prohibir actividades, los ingresos, la gente compra menos, y al comprar menos hay menos ITEVIS, menos impuestos al consumo, y obviamente la gente está comprando únicamente lo esencial, alimentos y medicina, no está comprando más nada, que dicho sea de paso, son dos renglones, alimentos y medicina, que están exentos de ITEVIS en su mayoría. Entonces, no hay posibilidad, no hay margen para aumentar los ingresos, y encima de ello el gobierno ha dispuesto, a mi juicio adecuadamente, ha dispuesto algunas flexibilizaciones tributarias. De manera que la misma pregunta tuya de Manuel tiene aplicación con la de Ángel. Es insostenible esta paralización económica que el gobierno nos ha condenado. Y es insostenible, además de lo que planteé anteriormente, desde el punto de vista fiscal, porque es que el déficit fiscal va a tender a aumentar y el gobierno se va a ver compelido a utilizar el dinero donde más fácil está, y es en el Banco Central. Son las emisiones, pero van a ser emisiones sin respaldo, son emisiones que no van a generar dólares. Entonces puede haber una tendencia devaluatoria e inflacionaria que agregaría otro problema a la economía dominicana. Por eso creo que el gobierno tiene que cambiar de actitud y replantearse sus políticas, en lugar de impedir que trabajen, que operen las empresas, hacerles requerimientos de que sí operen, pero cuidando las normas de prevención sanitarias. Guillermo, nos quedan 3 minutos, pero no podemos concluir esta entrevista sin hacerte esta pregunta. Hay un debate sobre el uso de los fondos de pensiones para realizar una parte en beneficio de los trabajadores. ¿Qué tú crees? Primero, no es posible, estoy de acuerdo con los sindicatos que han hecho un planteamiento de que no se le puede hacer a los fondos de pensiones que son de los trabajadores pagar las agas de esta pandemia. Yo creo que esos fondos están concebidos para un propósito que es garantizar la vejez, garantizar la discapacidad, y tiene que preservarse para eso. Esta emergencia tiene que enfocarse por otros aspectos. Pero además, aunque no estoy de acuerdo, no he estado de acuerdo antes, ni estoy de acuerdo ahora, pero es la realidad que tenemos,
Esos fondos han permitido que el gobierno capte depósitos para equilibrar sus finanzas públicas y el Banco Central capte depósitos para mantener la estabilidad macroeconómica. Retirarlo de golpe puede crear, si se retira de los bancos, ese porcentaje que está en los bancos, que son casi 170.000 millones de pesos, puede provocar una crisis bancaria que también agregaría un problema económico. Retirar depósitos masivos de los bancos es un problema. Retirar dinero para que está equilibrando el banco al gobierno central es un problema. Retirar dinero que está estabilizando lo del Banco Central es un problema. De manera que hay que verlo con mucho cuidado y tratar de llegar a una negociación que no es, los trabajadores no están pidiendo eso, lo están proponiendo políticos en campaña. Y si los trabajadores quieren ese planteamiento, pues deben buscar un tipo de negociación con las autoridades de seguridad social y no imponerlo por ley, que pudiera crear reacciones y consecuencias peores que las que se quieren evitar y que las que se están persiguiendo. Bueno, muchísimas Gobernador del Banco Central, el secretario técnico de la entrevista. Así que a ustedes, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así que muy buenas noches.